Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Ya sabéis que estuve de voluntariado en India y estuvimos subiendo además muchas cosas interesantes. Y una de las primeras cosas que queremos hacer con esto es hacer una recopilación de 10 curiosidades, de 10 cosas interesantísimas sobre la cocina india que a lo mejor no sabía. En este caso vamos a ir rapidito, así que no os despistéis. Empezamos con la primera. La comida india no existe. Bueno, Aitor, pues la primera en la frente, ¿no? Yo creo que si lo pensamos un poco es obvio, igual que no podemos decir que existen los restaurantes europeos o que existen el baile africano, pues la comida india, así como un monolito, estaba claro que no podía existir. A ver, esto es así. Decir cocina india suena tan cateto como baile africano o cocina europea. ¿Europea de qué? Si ya dentro de España tenemos muchísimas diferencias por regiones, imagínate en la India que estamos hablando de un subcontinente. Es decir, un país que es país por cuestiones sociopolíticas, pero que reúne un montón de comunidades, un montón de idiomas y un montón de gastronomías. Hay grandes diferencias, sobre todo la cocina del norte y la cocina del sur, y luego también la influencia que hay por religiones. Si nos vamos a zonas más cercanas a Pakistán, nos vamos a zonas más cercanas a China, o nos vamos al corazón de la India, por ejemplo Uttar Pradesh, que tiene influencias mucho más hinduistas. Pues vamos con la segunda. Los restaurantes indios en España son restaurantes en España. Bueno, pues como ocurre con lo Tex-Mex o con la comida china, tampoco había que ser muy lumbreras para imaginar que lo que te estás comiendo en un restaurante indio pues no es literalmente lo que se come en muchas regiones de India, ¿no? No es lo más representativo, al final es lo más exportado y lo que muchas veces se adapta a nuestro paladar. Y de hecho la predominancia en un restaurante hindú en España sigue siendo muchísimo producto cárnico, ¿no? Hay mucha parte de pollo, hay productos animales que muchas veces no se comen con tanta abundancia. Dal, aquí hay un dal. Allí lo que te encuentras es una carta que tiene 12 tipos de dal. Es como si alguien fuera a un restaurante español y hay únicamente tortilla de patatas, paella, sangría y gazpacho. Hay culturas en las que se come menos sal o menos aceite. Parece que cuando llega aquí a Occidente nos las transforman un poquito para que se nos hagan más palatables, ¿verdad? Aquí está sobre todo más transformable a menos picante. Ya no para que sea más palatable, sino para que sea comestible para muchos paladares. Allí, incluso el no picante es picante porque el picante lo modulan con el chili, pero puede tener muchas especias de base que sean picantes y que, por ejemplo, lleve pimienta blanca, pimienta negra. No consideres que es picante porque para ellos eso es agüita. Bueno, vamos con el tercero. Ser vegan en la India es jodido. Bueno, Aitor, yo he leído que cerca del 30% de la población en India es vegetariana, que si las vacas son sagradas, no sé qué. Claro, yo me hago la idea que comer 100% vegetal, si voy de viaje, debe ser relativamente sencillo. Pues no lo es, y esta es una de las curiosidades. En India es muy fácil ser vegetariano, pero es muy complicado ser vegano. De hecho, en muchas ocasiones no saben ni lo que significa la palabra vegano. Es mejor decir 100% vegetal. ¿Qué sucede? En todos los restaurantes te vas a encontrar la carta veg y la carta non-veg, no vegetariana. Pero no suele haber restaurantes 100% veganos, salvo que te vayas a una gran ciudad donde por corrientes internacionales haya aterrizado el veganismo. Pero en la India lo que es típico es que haya productos animales, sobre todo lácteos, no tanto el huevo, pero hay lácteos, por ejemplo, en el té, hay lácteos y se consume muchísimo en las dietas veg, el panir, que es un queso fresco con una textura blandita parecida al tofu. Nos encontramos muchos postres también que tienen, obviamente, lácteos, como puede ser el lassi. También se cocina en muchos lugares con ghee, que es mantequilla clarificada, sobre todo en sitios turísticos donde van a comensal internacional. Así que incluso con el propio aceite de cocción puede ser de origen animal. Estoy recordando las publicaciones de Virginia García de Creative Vegan en cocinasinreceta.com durante tu estancia, y estoy recordando también que podíamos sustituir el ghee en casa si queremos acercarnos bastante a los sabores, y lo vamos a hacer de manera puntual con un poquito de margarina en la sartén. Eso es, no es lo más saludable, pero para una receta de vez en cuando nos va. Perfecto, vamos con la cuarta. El curry no es una especia, es una mezcla o un plato caldosito.
Bueno, Aitor, yo aquí me hago un lío bastante grande, sobre todo cuando voy a un restaurante indio, cuando voy al súper, en fin, ¿qué es un curry? Puede ser muchas cosas. Cuando nos vamos a la restauración, el curry sería un plato que normalmente es un poco caldosito, un poco meloso, en el que estás mezclando estas cosas. Un curry también puede ser la mezcla de las especias, que a veces tiene nombres concretos. Puede ser, por ejemplo, un masala, que significa literalmente mezcla de especias. O puede ser otro tipo de mezcla, como por ejemplo un tandoori, que en este caso es más rojito porque tiene predominancia de pimiento seco o más chilis. Curry puede ser estas distintas cosas, pero de hecho también puede ser las hojas de una propia planta, que es en sí mismo el curry, que se utilizan y se añaden a algunos platos, a algunos guisos. Es una hoja un poco vasta, es un poco recia, entonces hay gente que la mastica, la chupa y le saca el sabor, y otra gente que directamente se la come. Eso ya va por gusto. Okay, no problem. Pues vamos con la quinta curiosidad. Se come mucho en la calle y por 4 duros. Bueno, desde fuera, Aitor, una de las cosas que más me ha llamado la atención de tu viaje es esto de estar picando todo el día en la calle, ¿no? De estar de un picoteo a un lassi, té. En fin, ¿cómo es esto de ir comiendo constantemente por la calle? La comida callejera tiene un protagonismo enorme en la India, sobre todo desde un punto de vista de tejido social, pero también de una oferta para poder mantener lo que es el tejido laboral. En India las distancias muchas veces son enormes, tienes que comer algo para volver a casa y es mucho más económico hacer un pequeño picoteo. Por la calle hay un montón de platos callejeros tipiquísimos y es una experiencia que vale la pena. Es cierto que a nivel de seguridad alimentaria está un poco puesta ahí en cuarentena, porque sobre todo la gente de fuera puede tener problemas intestinales, y lo que sí que os recomendaría es que evitarais los platos que sean en crudo. Ya que vais a probar algo callejero, intentad que sea bien frito, que sea a lo mejor bien cocinado, por ejemplo un biryani, o que sea alguna selección de los dulces fritos indios, porque va a ser al menos un poco más seguro alimentariamente. Pues tomamos nota. Vamos ahora con la sexta curiosidad. La caña del bar Manolo es un té y se llama chai. Bueno, a mí esta idea me gusta mucho ahora que entra el verano y que nos bombardean con estos anuncios playeros de cervezas con los colegas en las terrazas y tal, como si tomar la caña con el calor y con gente sea algo casi connatural al ser humano, ¿no? El chai es un té, de hecho la palabra chai significa té, pero la típica estampa que te puedes encontrar por la calle es puestos muy rudimentarios donde hay un fuego y hay una cacerola. La cacerola tiene dentro leche y una mezcla del té y también otro tipo de especias. Eso sería un chai masala, un chai con mezcla de especias. El resultado final es un té que se queda muy marroncito, muy intenso, muy concentrado en diferentes especias, y es allí como se sirve. Si pedís un chai, os lo van a poner con leche, de modo que si queréis algo más fresco o algo que sea vegano, tendréis que pedir un té convencional, un té negro, un té verde, que también lo pueden preparar en estos sitios. La función social es enorme, la gente para, el chai vale unos pocos céntimos y veréis un montón de gente de pie alrededor de ese puesto socializando, tomándose un chai, y lo pueden hacer 3 o 4 veces a lo largo del día. En los templos también se come y se come gratis. Bueno, esto es algo bastante curioso para los que y las que no lo sabíamos. Los templos, los centros de oración en Occidente parece que están más relacionados con llegar, orar, estar en silencio, no participar del hecho, del ritual que allí estaba teniendo lugar. Y en la cuestión alimentaria, como mucho hay alguien tomando obleas de pan y vino para él, ¿no? No para los demás y las demás. ¿Cómo es esto, Aitor, en la India? O si no en la India, en determinados cultos o determinados templos en la India. Es muy curioso, en los templos sí, una de las religiones no tan mayoritarias como el hinduismo o la religión musulmana en India, te encuentras unos templos muy colectivos en los que puedes ir a participar, obviamente a orar, pero también puedes ser voluntario en el propio templo. Los templos Sikh se mantienen con personas voluntarias que cocinan, que limpian, que sirven,
que te recogen los zapatos y te los guardan mientras estás orando, y tú puedes formar parte de esa cadena. De hecho, preparamos ahí unos cuantos roti, unos cuantos panes, amasamos y los dejamos para el siguiente estadio de la cadena, que era llevarlos al horno. Hay templos donde se puede comer completamente gratis, otros donde tienes que dejar pues una pequeña donación, pero cumplen una función social muy importante en el que la gente alrededor de ese templo siempre tiene ese cobijo y tiene la posibilidad de poder comer y hace, insisto, una función social enorme. Ya queda poco, vamos a por la octava. India, fan de la comida china y de las pizzas italianas. El planazo de la gente que quiere comer fuera muchas veces es tomar algo diferente, igual que cuando vamos nosotros fuera de casa, y lo que nos vemos es la influencia de dos cocinas, primordialmente, al menos en la zona centro donde yo estuve. Hay tanto restaurantes que ofrecen una propia carta china y una propia carta italiana, y luego también tienes las propias corrientes y las propias confluencias que han sucedido históricamente. Por ejemplo, hay platos que son fusiones chino-indias, como es el caso del Manchurian, que también lo colgamos en las redes de Sin Receta. Y sí, tomarte unos macarrones con tomate para la gente de allí puede ser una auténtica fiesta. Está guay, por eso que hablábamos de que en Viajetal nos gusta comer bien y nos gusta viajar bien. Y este tipo de cuestiones también está guay revisárselas y pensar por qué me resulta a mí raro o no raro, o algo destacable en estas 10 cosas que quizás no sabías, el hecho de que una persona en la India esté comiéndose una pizza, ¿no? Como lo hacemos nosotros y nosotras los sábados por la noche. Sí, claro, quiero decir. No es que sean discutibles, es que las dietas keto son imposibles. Sé que aquí, en nuestro contexto cultural, la dieta cetogénica o dieta keto es cuestionable, ¿no? Tiene, digamos, hay debates en torno a esto. No sé si allí directamente sería imposible. Sería prácticamente imposible, y más comiendo fuera de casa. La dieta india se sustenta en los hidratos de carbono. En cada una de las ingestas hay algún tipo de pan, ya sea roti, ya sea el naan, o habrá patata o habrá arroz. Finalmente, estos hidratos de carbono cumplen su función por antonomasia, la función energética, llenan los estómagos de la gente de India y es la auténtica predominancia. Y luego la fuente proteica o la fuente de grasa está menos diversificada. Verduras sí que tienen muchas y el aporte de verduras es muy presente, normalmente va machacado en los diferentes tipos de curry, en los diferentes salteados, pero sí que es cierto que luego, si no fuésemos a un modelo 100% vegetal, la fuente proteica nos tendríamos que ir sobre todo a la legumbre, a las lentejas, a los garbanzos y variantes, porque hay mucha harina de legumbre, mucha harina de lenteja, mucha harina de garbanzo en ciertas preparaciones, como pueden ser unas pakoras. Así que si vais a la India pensando en hacer una dieta ceto con tofu o incluso la gente que no sea vegana, que sepáis que va a ser muy, 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 muy complicado. Bueno, pues vamos cerrando, vamos ya con la última curiosidad que quizá no sabías sobre la India. Las vacas no son tan sagradas como creías. Bueno, hemos escuchado hasta la saciedad de tu boca, de la boca de Lucía y de otras tantas nutricionistas que la leche no es en nuestro contexto un alimento imprescindible. Claro, estamos hablando de 10 cosas que quizás no sabías de la comida india. Lo primero que se me viene a mí a la cabeza cuando hablamos de India, alimentación y tal, el tema de la vaca, las vacas. ¿Qué situación tiene la vaca allí? ¿Hay explotación animal? ¿No la hay? ¿Es imprescindible allí la leche como fuente de proteína por su marco cultural, por la tradición gastronómica? Aunque esto nos daría para un programa entero, pero para quedarnos con unas ideas principales, los lácteos en India no son imprescindibles como en ningún otro sitio, pero cumplen una función muy importante como fuente proteica, como fuente de calcio, que quizás no sería tan fácil transicionar como por ejemplo en España, donde directamente pues te comes bebidas vegetales o te tomas unas almendras extra o te tomas unas verduras de hoja verde
que quizás aquí pueden ser más asequibles. Es decir, tampoco podemos ser antropocentristas e ir con el paternalismo de decir, bueno, pues que quiten los lácteos por esto otro. Tal y como está conformada hoy India alrededor de los lácteos, necesita una transición mucho más progresiva y sobre todo desde el punto de vista nutricional, necesitaría unas sustituciones que no serían tan fácil como en una dieta europea. Y luego, en cuanto a la explotación animal, es cierto que es muy paradójico que la vaca sea un animal sagrado, pero aún así se le explote para obtener los productos lácteos. Obviamente, una explotación no tan cruel en la mayoría de casos como en la explotación en otros países, pero sigue siendo explotación y sigue habiendo un maltrato de estos animales. Y luego también en el mundo de la producción de cuero y la producción del textil, hay una gran explotación de animales. Por un lado, el ganado bovino para el cuero y luego también los gusanos de seda. Así que es un país lleno de contradicciones, al igual que lo estamos todos dentro del mantenimiento de nuestras tradiciones. Es curioso porque esto nos permite pensar un poco desde el posicionamiento que tiene Vegetal, que la alimentación 100% vegetal, al igual que otro tipo de alimentación, son construcciones culturales que nacen en un marco cultural determinado, y es súper interesante ver cómo no es fácil, digamos, extender a la brocha gorda los preceptos del veganismo en su vertiente alimentaria por todo el mundo, ¿no? Es curioso ver cómo confrontar estas culturas, y también nos hace pequeñas, y nos hace ver el mundo también como un crisol bastante complejo, ¿no? Claro, y sobre todo yo creo que es también un poco una cura de humildad y de adaptación de los mensajes, de que no podemos ir con las mismas perspectivas o el mismo mensaje prioritario de cómo hacerse vegano en España a cómo hacerse vegano en países que dependan tanto de los lácteos, o por ejemplo en comunidades que puedan ser pesqueras y puedan depender tanto del mar y que tradicionalmente lo han hecho. Yo creo que uno de los retos que tenemos también desde aquí de Vegetal es hacer sexy, hacer atractivo también esa transición, manteniendo lo local y transicionando de manera mucho más suave y atractiva. Retazo el que tenemos por delante. Pues esperamos que os haya parecido sexy, que os haya parecido atractivas estas 10 cuestiones que quizás no conocíais de la gastronomía.